relacionado con la discusión que ha habido en esta comisión acerca de la problemática asociada al arriendo y el subarrendamiento de viviendas en Chile, en el que señalan que cuentan con un estudio que calcula la ganancia de los subarriendos según tipo de vivienda, además de georreferenciar esta situación en Santiago, Concepción, Valparaíso y Antofagasta, y también se analiza la situación sociodemográfica de los hogares que enfrentan esa realidad, razón por la cual solicitan exponer acerca de los resultados del aludido estudio en esta comisión. Esa es la cuenta, señor presidente. Muy bien. ¿Algún comentario sobre la cuenta? Si no, nos acompaña el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monkever. Ahí podemos pedirle a los asesores que ingresen, ¿sí? Y el objetivo de la sesión es recibir al ministro de Vivienda y Urbanismo a fin de poder exponer, dar a conocer las indicaciones que el Ejecutivo ha formulado a la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Bienvenido, señor ministro. Gusto tenerlo acá junto a sus asesores para comenzar a debatir las indicaciones que al parecer son 162 indicaciones. Así es que le ofrezco la palabra. Sí. La tarea es ardua. Sí. Entretenido. Presidente y senadores, bueno, como les dije la semana pasada, tenemos las indicaciones que ya forman parte y están en manos de la Secretaría, pero tenemos una presentación rápida que les vamos a contar en qué consiste cada una de ellas, sin perjuicio de las indicaciones del resto de los parlamentarios. Ahora, la idea sería explicarlas, las del Ejecutivo, y luego, bueno, usted, presidente, va resolviendo cómo avanzamos, si votamos de inmediato, empezamos a votar, pero en el fondo yo prefiero que partamos con la presentación de nuestras indicaciones de inmediato. ¿Le parece? Ya. Le doy la palabra a nuestro asesor, que se las conoce de memoria, no tanto como yo, aunque la hemos discutido y harto. Y hemos recogido bastantes opiniones, o sea, digamos que una parte importante de las opiniones de ustedes, de los invitados y también de la Corte Suprema, que hizo algunos comentarios respecto de ciertas modificaciones que dicen relación con el Poder Judicial y los procedimientos judiciales, sobre todo asociados a policía local, árbitros, arbitradores, etcétera. Pero eso. Ya, don Gonzalo, presidente, bien, si le parece. tenemos la palabra a don Gonzalo Casitúa. Nos acompaña también don Manuel José Rázuriz, de manera permanente, don Nicolás Galvez y Cristian Parragué. Bienvenido. Don Gonzalo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como decía el ministro, la idea es hacer una presentación general de las indicaciones del Ejecutivo, de cuáles fueron los puntos que se abordaron con las indicaciones, más que revisar el texto específico de cada indicación. Están ordenadas según el articulado, más que por materias específicas, pero creemos que es bueno hacer un barrido general en esta lógica de un diagnóstico de lo que detectamos como necesidad de una indicación, cuál es la propuesta específica en términos generales y algunas observaciones. Se van a poder dar cuenta de que hay algunas indicaciones que, y también están en el boletín de indicaciones, que coinciden con algunas presentadas por ustedes también, principalmente por la senadora Aravena y el senador Sandoval. Por ejemplo, esta, la primera, coincide con indicaciones presentadas por ustedes, porque la ley original, la ley vigente, la ley 19.537, actualmente habla de que los condominios están referidos a construcciones, construcciones, y el proyecto de ley buscaba cambiar el término construcción y construcciones por edificación y edificaciones, que pueden parecer sinónimos, pero que en términos súper específicos de la ley de copropiedad no son necesariamente sinónimos, porque edificación lleva a un concepto de algo que se construye sobre la superficie, un edificio, una vivienda o un local comercial o una oficina, etcétera. En cambio, construcción en los términos de la ley de copropiedad inmobiliaria tiene un alcance mayor, donde entran las obras de urbanización de un condominio. Eso también sería una obra de construcción. Y gracias a ese concepto un poco más amplio, existen un determinado tipo de condominio, que son los condominios tipo B, que están los tipos B pueden estar conformados por sitios de dominio exclusivo con edificaciones, y eventualmente también podrían ser sitios de dominio exclusivo sin edificaciones, pero que tienen las obras de urbanización ejecutadas y donde los adquirentes de esos sitios pueden después desarrollar sus edificaciones. Si uno cambia construcciones por edificaciones,
puede vulnerar ese tipo de condominios, por lo tanto se busca reponer ese concepto. Después hay un inciso importante que es los derechos sobre bienes comunes por sectores, que se había incorporado en la ley de copropiedad, la posibilidad de que en un condominio, especialmente en los más grandes, uno pudiera diferenciar sectores y asignar bienes en los derechos comunes separados para cada sector, lo cual para condominios grandes facilita bastante la administración y la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, si es un condominio que tiene 3 edificios, que cada edificio se haga cargo de sus ascensores y sus bienes comunes que no involucren compartir ese prorrateo de bienes comunes si son cosas que son características de cada sector. Y ese inciso estaba desapareciendo en el proyecto de ley, por lo tanto se propuso como indicación reponer ese inciso. Eso busca esa indicación. Sí, aquí en el tema de... Volví a la de derechos sobre bienes comunes por sectores. Esto, como lo dije, tiene que ver con proyectos grandes y el tema de los proyectos grandes es algo relevante y cuando veamos las indicaciones en específico podemos entrar con más detalle. Pero es relevante que los proyectos por etapas tengan reglas claras que permitan su desarrollo sin entrar en conflicto entre el desarrollador inmobiliario y los que van adquiriendo unidades. Entonces eso tiene que quedar bien claro en el sentido de que, bueno, pueden haber derechos por sectores, pero si esto es un permiso de edificación que se inició con un proyecto que tenía 5 torres, no puede después ir mutando algo distinto a lo que se le ofreció y que se le fue vendido a los primeros adquirentes. Así, los primeros adquirentes se les dijo aquí va a ser un condominio de 5 torres, no puede después el titular del proyecto empezar a modificar el proyecto y transformarlo en algo distinto y decir, no, es que yo soy dueño de los derechos que quedan y por lo tanto hago lo que quiero en lo que queda. No, ya se formó una comunidad y ese tipo de modificaciones de proyectos requieren asamblea, requieren acuerdos. No es que no se puedan hacer, sino que requieren ser adoptadas con los acuerdos correspondientes. Aquí voy a complementar, presidente. Lo que pasa es que en esta indicación nosotros queremos dejar claro que efectivamente se pueden establecer derechos comunes por sectores. Por ejemplo, si hay 4 torres, que cada sector tenga su vida propia dentro del condominio y pueda administrarlo. Pero eso es distinto, y ahí complemento lo que dice Gonzalo, es distinto de que si se otorgó un permiso de edificación en un condominio y se construye por etapas, por ejemplo, un permiso de edificación para 5 torres y se construye por etapas. Entonces esto no puede llevarnos a pensar que posteriormente la constructora construye un primer edificio y después modifica ese permiso de edificación y en vez de construir 5, propone que son 7. Y quienes están en el primer sector se desprenden del resto de los derechos comunes en el resto de la propiedad y la constructora hace lo que quiere, pasando por encima de lo que les ofreció a los primeros adquirentes versus los que vienen después, porque el terreno daba más o porque cambiaron la normativa entre medio, etcétera. Entonces, queremos dejar bien en claro que estos son derechos sobre bienes comunes por sectores para los efectos de la administración, pero no respecto de lo que la constructora puede hacer una vez que haya presentado un proyecto de condominio por etapas, en el fondo. Eso es. Y eso lo vamos a dejar bien esclarecido en el debate y especificado para que no se abuse de esta posibilidad a través de modificar un proyecto que se va avanzando por etapas. Senador Montes. La verdad que no entiendo mucho la diferencia, porque si todos los bienes comunes de un sector están adscritos a una torre determinada y separados de otra, ese pasa a ser otro condominio, de hecho. Porque estamos hablando de bienes comunes todos, o sea, en el caso de un edificio es el ascensor, la caja escala, es la estructura, además de los bienes de servicios comunes, ¿no es cierto?, que son cosas distintas. No sé bien a qué se está refiriendo, quisiera entenderlo, porque a lo mejor hay que simplemente poner normas que sean más chicos los condominios, salvo excepciones. Quisiera entender, no sé. A ver, tiene sentido principalmente cuando ese gran proyecto por etapa es un condominio tipo A que comparte un terreno común. Porque si es un condominio tipo B donde hay distintos predios de dominio exclusivo y, por ejemplo, en un predio de dominio exclusivo se hace un condominio, ese sería un condominio en sí mismo y efectivamente se resolverían los derechos comunes en esa torre. Pero el problema es cuando el condominio se desarrolla todo en un solo terreno común y el prorrateo de bienes comunes queda todo mezclado en una sola tabla de prorrateo. Este inciso de establecer derechos comunes diferenciados por sectores permitiría tener una tabla de prorrateo de bienes comunes del edificio, aparte del que le corresponde en el condominio en general. Efectivamente habrían dos tablas de prorrateo, porque que haya sectores no significa que no haya derechos
sobre otros bienes comunes generales del condominio. El condominio podría estar conformado por 5 edificios más una plaza común, una piscina, el acceso, las vías interiores, todo eso serían bienes comunes del condominio. Pero también cada edificio tendría sus propios bienes comunes, como usted dice, los ascensores, el tema de la terraza o temas interiores de mantención, que la idea es que puedan resolverse por cada uno de esos sectores. A eso apunta. Más allá de que, por otro lado, hay otras normas que serían las de las subadministraciones, ¿ya? Que también apuntan a lo mismo, porque la subadministración también permite facilitar la administración de estos proyectos por etapas. Pero la subadministración no hace una diferencia en el prorrateo de los bienes comunes. O sea, en la propiedad. No hace una distinción en la propiedad. Este inciso se hace una diferencia en la propiedad sobre los bienes comunes. Solamente quiero decirle que yo en la realidad he visto que el problema de bienes comunes es distinto a los de la torre específica. Yo he visto una solución creativa que hay que ver su base legal, que es simplemente armar un condominio de bienes comunes, de los de servicio me refiero. ¿Ya? Y ese condominio que sean propietarios de los otros condominios. O sea, esto se ha hecho, hay que ver la base jurídica que eso tiene, porque eso en muchos casos puede ser una buena solución. El papá de este señor del Consejo del... ¿Cómo se llama? El presidente Bresciani. del Consejo... ¿Ah? Bresciani, Luis Eduardo El Bresciani. papá de Bresciani lo usó en varios casos. Ya. Y la verdad que tenía una base legal discutible, pero sería bueno evaluarlo. Vamos a revisar. Ok, muy bien. Si me permite, ministro, una consulta al respecto. Carlos, si puedes cortar. Ahí sí. A ver, estos bienes comunes son parte también de las áreas verdes, ¿no? El espacio comunitario. ¿Cuál es el porcentaje de espacio comunitario? ¿Hay un estándar? En el caso de los sectores adicionales, subsidio básico de 8%. Eso claramente queda corto, ¿no? Porque muchas veces esto se destinan en zonas que no se puede construir. Por lo tanto, la limitación de áreas verdes y espacios comunes actualmente yo creo que es insuficiente. No sé si había un debate en el Ministerio, le aprovecho de preguntarle al presidente Carlos, de respecto de si ese 8% destinado a espacios comunes, áreas verdes, es suficiente para cubrir las necesidades crecientes de la población. Todas las constructoras tratan de minimizarlo, porque incorporan áreas que no sirven para ser áreas ni verdes, ni de esparcimiento, ni comunitarias. Entonces ahí hay un bluff en torno a que ese 8% muchas veces no es real. Y en segundo lugar, si tenemos un parámetro internacional para decir si el 8% del terreno de área verde satisface, cuando son torres, no sé si, porque el número es exponencial, satisface o no la necesidad de áreas verdes de los ciudadanos. Este 8% es particularmente en viviendas, no en edificios. No sé si hay una norma especial de metros cuadrados de áreas verdes por habitante, por departamento en esta materia. A ver, es una materia bastante específica que quizás cuando entremos en esos artículos podemos entrar con bastante detalle, pero por ahora quizás hacer la distinción nuevamente entre condominio A y condominio tipo B, porque el condominio tipo A tiene obligaciones similares a las de los loteos, ¿ya? Y tiene que contemplar áreas verdes similar a la obligación que tienen los loteos. En la diferencia está que los loteos los ceden a espacio público y en los condominios quedan como bienes comunes. Y en los condominios tipo A el tema es un poco distinto y ahí entra a operar más bien la modificación de la ley de aporte al espacio público, que le va a decir, mire, a mayor densidad usted va a tener que hacer un determinado aporte, y eso busca materializar ciertas obras de equipamiento e infraestructura donde aparecen también las áreas verdes, no en el condominio, sino que en el espacio público, y que también esa es la idea. O sea, el concepto de que haya áreas verdes está bien, pueden ser dentro del condominio, pero idealmente también en el espacio público para que esos nuevos habitantes de esos proyectos interactúen en el barrio en que se están insertando. Pero la pregunta, presidente, del porcentaje mínimo, vamos a verlo, vamos a averiguarlo. Yo sabía también, igual que usted, lo del 8% en vivienda social, pero respecto del resto de condominios, en lo que respecta a investigarlo, vamos a ver y ver si hay alguna norma internacional que lo establezca. Me parece bien. Senador Monte. No, Senador Monte. Gracias, ministro. Ministro, este es un tema bien central, porque la ley de espacio público busca resolverlo, pero muchos meses más. 6 meses que se gastó la ministra de Transporte, más los 18 meses, no, yo creo que no usted, pero la ministra de Transporte gastó 6 meses, más los otros 18 meses, estamos hablando de 2 años. Entonces, y además van a faltar los reglamentos. Creo que no sería malo tratar de adelantar algunas cosas en lo o sea, uno está viendo, hoy día se están construyendo edificios de distintas maneras, se las arreglan para eludir el aporte de áreas verdes. Y se las arreglan. Y no hay aporte de áreas verdes. Nunca tienen sede. Se toman la plaza del sector. O sea, hay
un uso de lo preexistente y un aporte muy bajo al entorno mismo, al lugar donde se vive, muy bajo en general de los edificios. Y se está dando una concentración, especialmente por razones de inversión, de ventaja en sectores. O sea, el llano de la comuna de San Miguel, 125 edificios nuevos, y uno dice, ¿cómo va a caber eso? ¿Con qué base de equipamiento? No la hay, ni sede, ni ninguna de esas cosas. Entonces, yo creo que esperando la ley de aporte al espacio público, deberíamos tratar de acá poner algunos elementos que avancen en esa dirección. Gracias. Senador Sandoval, tiene usted la palabra. Y solamente agregar que en este tema de los espacios públicos y el desarrollo también es un tema que se ha marcado mucho y segregado mucho a la ciudad en términos generales. O sea, si tenemos la oportunidad de corregirlo, de mejorarlo, yo creo que puede ser una buena oportunidad. Pero la queja permanente que uno ve en materia de construcción, efectivamente, uno recuerda los antiguos loteos. La plazoleta es el lugar donde se construyó el monolito, que es un tremendo monolito donde se hizo la bandera, que nunca más se hizo en el resto de la vida de esa comunidad, y ese espacio se transformó en un espacio al final de nadie. Yo creo que me parece una buena alternativa. Si se pudiera mejorar en esa instancia acá, qué mejor, porque sabemos que además el acceso a espacios públicos a las poblaciones también está fuertemente segregado en nuestras ciudades. Bien. Ministro. Sí, yo estaba sacando cuenta, yo creo que la ley de aporte de espacio público 2021 con suerte, porque son 2 años. Más todos los reglamentos que van a enredar las cosas por el camino. Y la Contraloría que te va a tomar su tiempo esta vez, es normal. Contra la Contraloría, No, yo tampoco. Es como la contra la Fiscalía. Entonces, lo vas a ver, claro, no. Yo creo que se va a demorar un tiempo y después son 18 meses, entonces 2021. Tiene todo el sentido de que nosotros creemos, por último, vamos a evaluar una norma transitoria, y si no, que algo tenemos en las propuestas nuestras, pero podemos buscar una norma transitoria que regule de mejor manera el uso del espacio público. Me parece perfecto. Más que regule el uso del espacio público, que establezca la obligación de aporte en espacio público respecto de condominio mientras no entra en vigencia la otra ley. Me parece bien, lo vamos a hacer. ¿Ya? Pero este es un hueso duro de roer en torno a los proyectos inmobiliarios, porque sí, claro, porque son menos viviendas finalmente. Son menos viviendas. Una norma de estacionamiento y generó un problema con 6 editoriales del Mercurio en contra por distintos lados, porque se estaba elevando el aporte específico. Pero podemos hacerla la misma lógica de la ley de aporte al espacio público. Si hay algo que podemos hacer y que no sea tan conflictivo, ahí veremos. Bien. Tienen hartos amigos ahí, nos puede ayudar a que... Después... ¿Dónde están? Dice. Ya, un punto importante e interesante que seguirlo desarrollando. Estamos en el debate general de las indicaciones. Don Gonzalo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, paso a la siguiente lámina, sobre el tema de cobro de gastos comunes e intereses. Esto es una indicación que reacciona a una observación de la Corte Suprema, porque la ley vigente establece que las deudas por gastos comunes tienen un crédito de 4ª clase, de las clases que establece el Código Civil, para la prelación de crédito, digamos, cuáles son más importantes y cuáles son menos importantes. Y el proyecto de ley buscaba decir que eran de 1ª clase, y la Corte Suprema dijo, oiga, usted se está tratando de asimilar a un tipo de crédito que es de una entidad mayor, que son gastos de enfermedad del difunto, de gastos funerales, remuneraciones de trabajadores, cotizaciones adeudadas, que en el fondo usted está desnaturalizando la figura de los créditos de la 1ª clase, tratando de meter las deudas por gastos comunes acá. Debiera dejarlos donde están, que es la 4ª clase, que es más propio que queden ahí. Y la verdad, si la Corte Suprema, cuando se le envía el proyecto, hace su observación, a nosotros nos parece pertinente acoger el punto y decir, bueno, tendrán que seguir siendo de 4ª clase los créditos por deudas de gastos comunes y no innovar en la materia. Entonces la indicación busca reponer lo que dice la ley vigente. Ahora, pero expliquemos en qué consiste la prelación. Ya. Porque no es que... No es que no se puedan... No, por eso, la prelación de crédito, claro, lo que busca es que una persona que tiene determinadas deudas tiene un patrimonio y hay que elegir entre comillas, qué créditos se pueden ir pagando, porque si no alcanza para todos habrá que ver quiénes se pagan primero. Y en ese sentido hay deudas que son más razonables. Una persona... Pero eso cuando ya entroncado la persona, porque, claro, colapsó.
Sí, tiene más deudas que el patrimonio disponible, o murió y su patrimonio no alcanza para pagar las deudas, o entró en quiebra, o murió, o es necesario entrar a liquidar sus bienes, y sus bienes no son suficientes para hacerse cargo de sus deudas. Entonces, las deudas de gastos comunes no lograban entrar en una categoría tan importante como que una persona le deba la remuneración a sus trabajadores, o que los familiares de esa persona no puedan pagar los gastos de enfermedad o de cristiana sepultura, o de sepultura en general, digamos, perdón, cristiana sepultura, no, perdón, de sepultura. Es que eso sonó como una frase que uno escucha comúnmente, pero no, de sepultura digna, digamos. Entonces, en ese sentido, son deudas que no entran en la misma categoría, no significa que no se puedan cobrar estos créditos, se pueden cobrar estos. Claro, si es la única deuda, va, se cobra y ya está. El tema es cuando una persona ya entra en quiebra o no hay patrimonio suficiente. Eso, el tema de los servicios lo vamos a ver en otras indicaciones, pero también son mecanismos para buscar el pago de las deudas de gastos comunes, ¿ya? Habría que agregar que este tema del crédito es una figura más bien jurídica, porque no es un crédito, es una deuda, ¿no? ¿Por qué se utiliza? Claro, porque la deuda tiene un acreedor. Entonces, para el acreedor es un crédito y para el deudor es una deuda. Es la misma figura vista desde... Que lo llama, el Código Civil lo llama prelación de crédito, pero es claro, una cosa medio antigua. Podría ser prelación de deuda. Claro, prelación de deudas uno lo ve desde el deudor, pero prelación de crédito en el sentido que hay varios acreedores que tienen un crédito en contra de una persona y hay que ver cuál de esos acreedores se puede pagar primero. Es una creencia. Una acreencia, justamente. Es una acreencia. Senador Montes. Perdón. Lo que pasa es que yo quiero aprovechar de plantear el tema de cómo inducir el pago. Porque nosotros cuando pusimos una norma que hoy día en la ley lo sacamos de la legislación argentina. Y la legislación argentina dice luz y agua. Acá está solo la luz, porque el agua era mucho, por problemas sanitarios. Sé que eso viene después. Pero yo creo que no funciona. Funciona muy poco y genera, por ejemplo, el presidente de esta comisión tiene la luz cortada, pero eso nosotros podemos hacer una vaca aquí y ha sucedido, pero lo hemos corregido de manera inmediata. Bueno, yo creo que sería bueno que la biblioteca, presidente, evaluara en otros países qué otras medidas hay para esto, porque la verdad que en Chile no está funcionando. Sería bueno a lo mejor estudiar en distintas legislaciones de qué manera están induciendo el pago. Nosotros no está funcionando. Eso. Bueno, la siguiente lámina es sobre la impugnación del reglamento de copropiedad. El proyecto de ley innova en esa materia estableciendo una acción de impugnación, una acción de nulidad del reglamento, pero estableció un inciso que la Corte Suprema también observó, porque era un inciso que decía, mire, es probable que la declaración de nulidad de una determinada parte del reglamento no sea suficiente para sanear el perjuicio que sufre el propietario, entonces el juez de policía local podrá modificar directamente el reglamento de copropiedad. Y ahí la Corte dijo, oiga, pero es que esa modificación directa es un cambio de un acuerdo de voluntades entre particulares. Entonces no corresponde que el juez tome esa decisión. El juez lo único que deberá decir es nula esa disposición. Si con la declaración de nulidad no es suficiente, bueno, ese copropietario tendrá que solicitar una asamblea y en la asamblea pedir que se acuerde esa modificación del reglamento de copropiedad con los quórums necesarios, etcétera, pero no corresponde que el juez de policía local modifique un acuerdo de voluntades. Eso es lo que dijo la Corte Suprema. Entonces, la indicación lo que busca es eliminar ese inciso porque generaba ese ruido. Pero, para que quede claro, el juez se puede pedir la declaración de nulidad del reglamento si es que adolece de vicio. Lo que no puede hacer el juez, lo que plantea la Corte Suprema, que nos parece razonable, es que el juez dicte un nuevo reglamento. O sea, lo que dice la Corte Suprema, y tiene sentido, es producía la nulidad, el juez declara la nulidad y el efecto es que se retrotrae al estado anterior, vale decir, no hay reglamento. Entonces es facultad y en este caso necesidad de la Asamblea dictar un nuevo reglamento o cambiar la norma que se declaró nula, pero no que sea el juez el que la redacte. El juez aplica la ley nomás. Exacto. Las únicas facultades de reemplazo es en las sentencias de reemplazo cuando se declara nulidad, pero ahí pero es un proceso judicial, no dice relación con la voluntad de las partes que tomaron un acuerdo y el juez lo declara nulo y no cambiar y no redactar ellos una ese era el criterio, ese es el criterio de la Corte. Sí. No, yo solamente me parece bien eso, pero creo que el juez debe mantener la facultad que tienen otras partes de esta ley para obligar a los copropietarios a resolver el problema. O sea, no decir él cuál es la solución, sino que decirle, mire, usted la rechaza o nulidad, pero usted tiene tal plazo para resolverlo, porque si no, no funcionan estas cosas. Si me permiten, yo quiero recordar
el fallo reciente de la Corte Suprema en torno a una cláusula o un numeral muy común en los reglamentos, que es el tema de la prohibición de tener animales domésticos al interior de las viviendas. Nosotros hicimos hace un año atrás, el caso de una jubilada muy profesional, fue a pagar con cárcel la multa porque no le dejaban tener sus dos gatos, ella vivía sola. La Corte ha dicho que en definitiva el reglamento no puede estar sobre el derecho a la propiedad de tener su animal de compañía al interior del departamento. Entonces, sí la Corte ha fallado sobre el reglamento, en este caso, porque en esos condominios, edificios, había una disposición, de hecho la multaron, el presidente del condominio la denunció, la multaron y se pagó con una noche de cárcel. Eso ha variado en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que dice, yo no sé si invalidó o no el artículo del reglamento, sigue igual, pero ya con la sentencia que determina de que existe el legítimo derecho de las personas a tener un animal dentro del cumplimiento de las normas, pero tenerlo dentro de su propiedad. Solo advertir aquello, que la Corte ya falló sobre un tema importante y el más común tal vez, que es la tenencia de animales. El más conflictivo. Los conflictos no pueden darse por los animales. Bien, don Gonzalo. Bueno, recogiendo ese punto, usted presentó una indicación en ese sentido, la senadora Aravena también, en el tema de las mascotas. Por nuestra parte... No, la línea que lo que estaba señalando. A favor del amor hacia los animales. Sí. Por el lado del Ejecutivo no hay una mención específica a lo de las mascotas, sino que el reglamento puede establecer las condiciones de uso del condominio, pero no puede establecer discriminaciones arbitrarias. Ese es el concepto que se está buscando establecer, de que en el fondo no puede haber reglas, porque realmente uno se encuentra con el reglamento de propiedad que hacen distinciones respecto de quiénes pueden usar o no determinados bienes comunes, y ese tipo de cosas, si entran en discriminaciones arbitrarias, pueden ser impugnadas por las vías judiciales, etcétera, porque no corresponde que se establezcan ese tipo de discriminaciones. Eso, consulta escrita por materia de asamblea extraordinaria. En la consulta por escrito está en la ley vigente, el proyecto de ley también lo recoge, de hecho lo simplifica también, porque la consulta por escrito se puede hacer por correo electrónico, etcétera. ¿A quién es la consulta por escrito? A los copropietarios, para poder adoptar que en el fondo alguna determinada materia, más que hacer una asamblea presencial, se puede hacer una consulta por escrito y si se reúnen los quórum a través de respuestas recibidas por correo electrónico, está bien. Pero el proyecto, o sea, la ley vigente actualmente contempla que incluso hay ciertas materias que requieren asamblea extraordinaria, que en principio no podrían hacerse por consulta por escrito, que la ley vigente establecía que en el caso de los condominios de viviendas sociales sí se podía hacer consulta por escrito de esas materias. Y a nosotros nos parece pertinente que no se elimine esa posibilidad de que los condominios de viviendas sociales puedan seguir haciendo una consulta por escrito respecto a esas materias de asamblea extraordinaria, que son las señaladas. Siempre que no modifiquen los derechos de los bienes comunes. Claro, siempre que no modifiquen los derechos de los bienes comunes, justamente. Ese sería como el límite. Entonces, cambio de destino de unidades, alteraciones o ampliaciones del condominio o sus unidades, construcciones de los bienes comunes, alteraciones y cambios de destino, y derechos de uso y goce exclusivo de bienes de dominio común u otras formas de aprovechamiento, con el límite de no afectar los derechos de los bienes comunes, porque eso ya es meterse en la propiedad de las unidades. Entonces, nos parece pertinente que eso no se pierda y se busca reponer con una indicación. Pero yo creo que va a haber que precisar bien que no puede afectar el... No, sí, es que yo diría que ya está precisado. Déjeme buscarlo para que no quede duda. Hay dos cosas sobre el patrimonio. Una es entregar patrimonio a otro, o sea, deshacerse patrimonio, y otro darlo para uso el patrimonio. Y entiendo yo que hay una restricción en ambos sentidos, para los condominios de vivienda social, que no pueden hacer consultas por escrito, tanto para deshacerse de patrimonio como para entregarlo en uso el patrimonio de la copropiedad, porque es un tremendo problema. Construir un local comercial en el área verde, por ejemplo, claro, eso no puede ser por una consulta de esa naturaleza. Lo que pasa es que está usando harto para eso. Ya. Entonces habría que revisar bien si es que en de construcciones en los bienes comunes habría que ser más preciso y dejar más acotado ese punto para que no se preste a usos por esa línea, porque ahí podría haber algún tipo de problema en ese. Ya, lo vamos a revisar bien para cuando tengamos que votar ese punto. Materia de asamblea extraordinaria en el reglamento. Ya, esto es relevante porque una de las cosas que establece el mensaje del proyecto de ley es que lo que busca es evitar que por la vía del reglamento de copropiedad queden consolidados ciertos abusos o ciertas figuras que
que dejan un poco amarrados los copropietarios para el futuro. Entonces, una de las cosas que se establece ahí es que en la ley vigente el reglamento de copropiedad puede dejar preestablecidas reglas para ciertas intervenciones, ¿ya?, en los bienes comunes. Entonces dice, oiga, pero es que eso no corresponde que quede preestablecido en el reglamento de copropiedad, eso siempre debería ir a asamblea. Entonces se elimina esa posibilidad. El tema es que nosotros consideramos que eventualmente podría haber un margen para 2 casos específicos en el que el reglamento de copropiedad sí podría establecer ciertas reglas, ¿ya? Entonces se busca restablecer esa posibilidad de que el reglamento ya establezca reglas para ciertas cosas que eventualmente requerirían acuerdo de la asamblea, pero que pudieran quedar preconfiguradas en el reglamento. Por ejemplo, las obras de alteración o ampliaciones de unidades de dominio exclusivo que no involucren modificaciones en los derechos de los bienes comunes, que lo que estábamos hablando de no modificar esos derechos, y la constitución de derechos de uso y goce exclusivo sobre estacionamientos para personas con discapacidad. Entonces, ¿qué buscan estas dos figuras? En estricto rigor, la obra de alteración o la ampliación de una unidad en un condominio debiera requerir acuerdo de la asamblea. Lo que pasa es que nos pusimos en el escenario de, por ejemplo, condominios de viviendas sociales que se entregan con una parte ya habitada y otra parte que es ampliable, por ejemplo, y que viene como ya preestablecida la ampliación, y que después basta que cada propietario la materialice. Entonces, nos parece pertinente que ese reglamento de copropiedad ya establezca esa regla y diga, mire, esa parte que se puede habilitar, se habilita con estas reglas, así, no necesita usted ir a pedirle acuerdo a la asamblea cada vez que a uno de los propietarios quiera hacer esta ampliación. Y en un condominio de no viviendas sociales también podría ser, oiga, el cierre de las terrazas en este edificio se hace de tal manera. Reglas parejas para todos. No puede ser que cuando usted la quiera cerrar, a algunos le digan que sí, a otros le digan que no. Ese tipo de obras de alteración de la unidad podrían quedar preestablecidas en el reglamento de copropiedad en la medida que no modifiquen los derechos de los bienes comunes. Esa sería una posibilidad de que queden en el reglamento ciertas reglas sin necesidad de ir cada vez a hacer una asamblea para cada unidad que quiera hacer ese tipo de cambio. Y el de los estacionamientos de uso y goce, también nos parece pertinente que si la persona ya reúne los requisitos para tener ese estacionamiento para personas con discapacidad, porque tiene el certificado que pide esta misma ley, debiera bastar que vaya donde el administrador y diga, oiga, me asignan uso y goce el estacionamiento que está destinado a personas en mi situación, perfecto, no necesita ir a una asamblea a que se acuerde algo que usted es el que tiene derecho para usarlo. Entonces también podría quedar en el reglamento de copropiedad y evitarse esa asamblea, evitarse reunir unos quórum que quizás no debiera haber otra solución que asignar ese estacionamiento porque es para esa persona, para quien está destinado. Sí, yo quiero ponerme en el otro caso que yo he visto, que le piden en general las ampliaciones que ha hecho el Ministerio a distintos proyectos del Ministerio de la Vivienda, la Asamblea da la autorización, pero una vez y se usa una parte de los bienes comunes, ¿no es cierto? Una ampliación, se toman 2 metros más y se construyen, ¿no es cierto?, 18 metros, 16 metros, en fin. El problema viene cómo eso se inscribe, porque eso altera los coeficientes. Entonces, en general, todo lo que ha sido subsidio para ampliaciones no está regularizado desde ese punto de vista y va a generar grandes conflictos, porque, no sé si me explico, o sea, no se modifican los coeficientes nunca y queda como si fuera una ampliación dentro del bien común, o sea, no es propiedad del propietario o del edificio conjunto, porque esto es para todo el edificio. Entonces, yo creo que hay que buscar alguna solución para simplificar la manera de hacer la modificación de los coeficientes. Yo conozco por lo menos 3 o 4 casos que con el ministro fuimos a uno. En ese lugar, ministro, no están regularizados los cambios de los coeficientes. Y porque esas ampliaciones fueron en terrenos que eran de todo el condominio. Senadora Aravena. Bien breve. Como te estás refiriendo justamente a 2 excepciones que son bien lógicas, pero ¿qué pasa con el estacionamiento exclusivo en caso de que la persona fallezca? Yo creo que ahí hay un tema, porque ese es un problema. Claro, porque la familia podría creer que es de ellos y ese es un tema. Y lo otro, ¿qué pasa si efectivamente hay menos espacio de estacionamiento que las personas con discapacidad y hay que necesariamente ir a asamblea? Pero sobre todo el primer caso, yo creo que ahí hay una excepción que hay que ver. Porque la propiedad no es a la familia, es a la persona, y entonces en ese caso debería quedar explícito que en caso de fallecimiento, digamos, queda a disposición del condominio. Lo aclaro, porque eso está en el artículo 60, lo vamos a revisar después, pero establece reglas y dice, mire, estos estacionamientos en primer lugar no son en propiedad, son en uso y goce exclusivo, ¿ya? Y en ese uso y goce exclusivo son a personas que tengan esta situación, que una vez que fallezcan, vuelven a la comunidad
y se le asignarán a otra persona en la misma situación, o si no hay personas en situación de discapacidad, eventualmente esos estacionamientos se pueden asignar a cualquier persona si es que no hay nadie en esa situación, pero si llega alguien, esa persona que tiene asignado lo pierde de pleno derecho. En el momento que llega alguien que lo necesita, pierde ese estacionamiento y se le tiene que pasar a la persona que sí lo tiene. Si hay más personas en esa situación que estacionamientos disponibles, efectivamente ahí ya requiere un acuerdo de la Asamblea. Establecerán turnos, no lo sé. O verán, ahí tendrán que decidir cómo lo hacen. Quizás un año uno, un año el otro, no lo sé. No, no, pero quizás habrá que buscar una solución ahí en ese sentido. Pero no queda para la familia, porque efectivamente un estacionamiento que tiene particularidades solamente para esas personas y no debiera quedar en propiedad de alguien que no lo necesita con esas características. Eso. Seguimos acá. Fusión de viviendas sociales colindantes. Este inciso está en la ley vigente y el proyecto de ley original propone eliminarlo. Entonces, ¿cuál es el drama para nosotros? Claro, lo que pasa es que aquí lo que se buscaba simplificar era un determinado tipo de intervención en condominios de viviendas sociales de unidades muy pequeñas. Entonces, un tipo de solución es fusionar viviendas sociales de 30 metros y tratar de entre 3 sacar 2 o de 2 sacar 1. Y eso requiere ciertas alteraciones de los muros, abrir muros entre 2 unidades. Pero tocar los muros de un condominio es un bien común, entonces debería requerir asamblea. Entonces ahí podría complejizarse mucho un tipo de intervención que, si se hace financiada con recursos públicos en el marco de un proyecto de recuperación de vivienda, que baste solamente la autorización de los propietarios que se ven involucrados en esa fusión, para facilitar este tipo de operaciones que buscan disminuir el déficit cualitativo de ciertas viviendas, de poder ampliar ciertas viviendas que quedaron muy chicas. Entonces, ese inciso estaba desapareciendo en el proyecto de ley y nosotros, vía indicación, estamos proponiendo reponerlo para no perder esa posibilidad de hacer esa fusión de viviendas sociales colindantes. Ese sería el objetivo de esa indicación. Yo quiero señalar, en el caso de Michaigo o Casur, en la región del Biobío, el tema de la fusión, porque es un departamento muy pequeño, la posibilidad de ampliarlo a 2 era una posibilidad mucho mejor que la ampliación, porque era mucho más cara, y la posibilidad de construir un nuevo bloque. Entonces yo prefiero dejar abierto eso, porque en general va a ser una decisión que acomoda a la familia y de comunidad. En este caso se ha avanzado mucho en botar la muralla, no afectar la estructura, y generar entonces un doble departamento, particularmente en familias numerosas, y la familia residente se iba a la construcción de uno nuevo, más pequeño. Entonces eso es una norma que puede ser beneficiosa. Vería yo negativo el poder eliminarla. Senador Sandoval y luego el senador Montes. Sí, no, gracias, presidente. Y en realidad todos recordamos, yo no sé si en todas las ciudades, pero las famosas viviendas pitufo, ¿se acuerdan de este sello que se le dio a este periodo en el cual se construían casitas de 26, 27 metros cuadrados, 18 metros cuadrados? Yo, siendo alcalde, tuve la construcción de estos subsidios de viviendas sociales cuando eran 220 UF y se podían construir casas de máximo 18 metros cuadrados. Y en esos 18 estaba el baño, dormitorio, cocina y una cuestión bien particular. La única diferencia, yo, en la región lo hicimos en sitios grandes, ¿ya? En sitios muy grandes, y hoy día esas viviendas ya no existen, o sea, ya ni siquiera el diseño original existe de esa vivienda, todos se modificaron. Y efectivamente, con posterioridad, yo recuerdo el caso en Coyhaique también, siendo alcalde en Coyhaique, con posterioridad, se construyeron 2 conjuntos de habitaciones. Uno lo hizo el Servio, el Bosque, y al frente hicimos nosotros Cerro Negro. Y una era prácticamente el doble de la vivienda que hizo el Servio. Entonces quedó este gueto, este tema bien estigmatizado más que en estos sectores. Por eso, de repente, en esas líneas, claro, cómo se han resuelto los temas con ampliaciones y le agregas arriba al techo y un poco más arriba, otro, que es una cuestión bien poco apropiada en realidad. Yo creo que es bueno mantener una acción de esta naturaleza y se me imagina a mí que sería bueno desarrollar algunos programas, en definitiva, también de erradicación de estos tipos de temas, como los cerros de Chena, ¿no? En estos conjuntos, que no son muchos, pero que afectan a la familia. Yo tengo esos casos, 27 metros cuadrados, la gente cuando ingresó ya estaba viviendo en condición de hacinamiento. ¿Ya? O sea, ya ingresó a la casa y ya no era una solución para ellos. Y el sueño se le transformó en una pesadilla al minuto siguiente de entrar a la casa. Senador Montes. O sea, entiendo lo que dice el senador Sandoval y lo comparto.
Lo que a mí me surge como duda es la tendencia mundial. Porque la tendencia mundial es que harta gente viva sola. Entonces, a veces cosas que nosotros consideramos irracional, 22 metros, los japoneses hoy día es como una norma. O sea, hay muchas zonas de Japón que son... Entonces, ¿cómo buscar plantear las cosas de una manera que no nos cerramos a eso? O sea, yo tiendo a pensar de que a lo mejor son departamentos más grandes, pero la tendencia en el mundo es por los problemas de espacio y todo. Pero no, yo quería hablar... A mí me preocupa la redacción de esto, y comparto el contenido, me preocupa que la redacción sea bien precisa. Porque pueden unirse dos departamentos, pero tienen que dejarse muy claramente establecido que no puede tocar nada estructural. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, habitantes del primer piso que hacen un hoyo hacia abajo y construyen un subterráneo, un piso abajo en subterráneo, con lo cual queda en riesgo la estructura del edificio. U otros que para facilitar la unión con un departamento del lado también afectan un pilar, ¿no es cierto?, estructural. Y yo creo que incluso hay que agregar una sanción especial para quien afecta en una copropiedad en altura a lo estructural, porque eso pone en riesgo. Yo entiendo que incluso la ampliación que recarga con mucho peso la estructura del edificio original también es muy riesgosa, o peso o inflexibilidad, que son las dos cosas que entiendo que dicen los especialistas en esto. Eso hay que sancionarlo, porque la verdad que eso pone en riesgo distintos tipos de construcciones. Bien, vamos a hacerlo. Ahí sí. Bueno, solo para precisar aquí lo de la fusión, habla de cuando la obra sea financiada con recursos públicos, lo que busca también precisar que no es que dos copropietarios se puedan poner de acuerdo y empezar a alterar los bienes estructurales de un edificio. Se supone que aquí hay un proyecto de alguien que analiza que estructuralmente no se vaya a afectar el edificio. Tiene que aprobarlo, eso no. Por eso, entonces, no es que ha abierto la posibilidad de hacer cualquier tipo de intervención en los bienes estructurales. Pero lo recogemos. Sí. Perdón, ¿y no sería mejor que quizás que abunde, digamos, y que se incorpore el tema de la dirección de previa certificación? Porque la verdad de las cosas que habiendo vivido en regiones, esto si no está, o sea, probablemente la gente no lo va a hacer. Habrán algunos más precavidos que sí, pero otros que no, y la verdad es que con un terremoto, con cualquier sismo se va a notar. Mejor insistir en el punto, aunque por regla general debiera aplicarse, pero dejarlo establecido no hace daño eso. Del cuidado de los bienes de dominio común, esto es relevante porque hay varios hay artículos referidos a los roles del administrador, pero en la revisión entre el proyecto de ley y la ley vigente notamos que muchos incisos desaparecían o que no se hizo un listado de las obligaciones del administrador, pero varias cosas muy específicas sobre la administración de los condominios estaban quedando fuera, ¿ya? Se eliminaban funciones relacionadas al cuidado de los bienes comunes en temas de sistemas de emergencia, de redes de telecomunicaciones, de fiscalización del cumplimiento de la normativa de gas y mantención y certificación de ascensores. Entonces, consideramos vía indicación que había que restablecer o incorporar incisos referidos a esas obligaciones y facultades del administrador respecto al cuidado de los bienes de dominio común. Claro, o sea, es muy... o para que no lo hagan al margen de otra normativa aplicable. Entonces, la mantención y certificación de ascensores tiene su propia normativa, hay que hacerlo con gente autorizada, inscrita en un registro. Las instalaciones de gas lo mismo, gente autorizada por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. O sea, no es llegar y contratar a cualquier persona a intervenir los ductos de ventilación de un edificio. Entonces, ese tipo de incisos se están reponiendo, aparecen como indicaciones grandes, pero no es otra cosa que pescar un inciso que está en la ley vigente y volver a ponerlo en el proyecto de ley. De la rendición de cuentas por el administrador, acá también había cierta confusión en la redacción más que en la obligación de hacerlo. Igual se combinan con algunas indicaciones que presentaron ustedes respecto de que esa rendición de cuentas sea suficientemente documentada, que estén los respaldos, las boletas, que esté todo lo que uno puede decir, bueno, a ver, ¿en qué se gastó la plata el administrador? Pero que quede bien claro que el administrador está obligado a rendir esta cuenta ante el Comité de Administración en forma mensual y ante la Asamblea de Copropietarios en las asambleas ordinarias semestrales y al término de su gestión. Eso es lo mínimo, sin perjuicio que en alguna extraordinaria le puedan pedir que rinda algún gasto extraordinario que se hizo, lo que sea. Pero había cierta confusión en la redacción, entonces cuando veamos la indicación vamos a precisar, pero no queda claro si era cada un año, semestralmente, mensualmente, y eso quedó un poquito mejor con la indicación. Presidente, bueno, si tuviéramos algún organismo independiente con cierto carácter de contralor o algo así, al que al menos se le pudiera informar como uno informa impuestos internos una vez al año el balance, esto podría permitir cierto nivel de
de resguardo también, porque así como hay condominios que funcionan muy bien, justamente parte de la preocupación de esta ley es lo que no funciona. Y ahí yo sé que no vamos a tratar este tema, pero me veo la obligación de plantearlo, que si al menos a través online, por último, uno informara, tuviera alguna estructura que aleatoriamente al menos supervisara que esto se cumpla, porque en muchos condominios esta situación no tiene el control, lamentablemente, de quienes debieran hacerlo, que es un control más ciudadano. Irá a haber un momento en la historia, digamos, de Chile que eso ocurra, pero mientras no ocurre, pasa que, y yo lo digo porque en el caso de la región mía, que si bien no fue tan compleja, sí hubo situaciones delicadas de edificios, ahí recién hubo, digamos, la evidencia del no pago de muchas de estas cosas que no fueron controladas por quienes eran copropietarios, y finalmente fue una catástrofe el terremoto, más que el daño que ocurrió estructural, era justamente el montón de cosas que supuestamente se estaban haciendo que no habían, incluido el pago de cotizaciones de las personas contratadas, que hubo que por arreglos de 2-3 años de edificios despedirlas y ver cómo pagaban las indemnizaciones, como dice el senador, los seguros de los espacios comunes no existían, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo planteo porque si bien este proyecto de ley va a ayudar bastante, no estamos en una sociedad en que lamentablemente tengamos el nivel de responsabilidad para hacernos cargo por sí solo de esto. Eso solamente quería hacer mención. Yo no sé si el ministro ha encontrado alguna solución para lo que dice la senadora, porque es verdad que si lo que ocurre en muchos condominios es que se pierden los acuerdos, los textos de los acuerdos. Y si para validarlo no tiene que haber algún lugar donde esos quedan depositados, incluso la elección de los comités de administración y todo eso se pierde. O sea, de repente en los partidos también se pierden los textos. ¿Cómo? De acuerdo. En los partidos también se bueno, pierden hay gente los que ha textos. armado de varios acuerdo. partidos y ha tenido mucha experiencia. Sí. Chico, armado partido, lo expulsan adelante. El tema de las subadministraciones. Bueno, las subadministraciones está un poco vinculado a lo que hablábamos de los sectores, puede estar relacionado con sectores o no, pero lo que busca es que uno en un condominio pueda tener distintas administraciones respecto de unidades que puedan ser administradas de manera unitaria. ¿Qué pasa? Que el proyecto de ley establecía un límite para las subadministraciones y decía 200 viviendas, y establecía esa regla cerrada. Y no sé si recuerdan, vinieron acá algunos expositores y dijeron, no, que puede haber algún problema con algún edificio que sea unitario, que tenga un solo acceso, un solo conjunto de ascensores, etcétera, que tenga 220, y usted le va a pedir dos administraciones y eso puede que no sea ni siquiera efectivo, que dificulte la toma de decisiones, etcétera. Busque la forma de precisar eso. Entonces la indicación lo que busca precisar es, mire, si usted tiene más de 200 viviendas, debiera tener subadministraciones, esa es como la regla general. Y esas subadministraciones deberían identificarse con edificaciones colectivas que funcionen de manera sola o sectores, porque puede ser un condominio de casas. Entonces usted haga sectores de, no sé, estas X casas, 50 casas que comparten esta plaza y estos bienes comunes, este otro sector, etcétera. Y que ha establecido una excepción, con todo, si el condominio está conformado únicamente por una edificación colectiva de más de 200 unidades con un único acceso al espacio público, no sería necesaria las subadministraciones. Entonces sería esa la vía de que si un proyecto es muy grande, tiene más de 200 viviendas y tiene un solo acceso, podría ser una sola subadministración. También hay conjuntos de viviendas muy grandes, un solo edificio que uno los ve por fuera y tienen más de 200, pero a veces tienen el acceso por un lado, otro acceso por otro, tienen ascensores para esta torre, ascensores por la otra, especialmente cuando son conjuntos armónicos. Muchas veces uno lo ve como un solo edificio, pero efectivamente pueden operar de manera separada porque tienen dos accesos, dos conserjerías. Podría uno perfectamente hacer una subadministración, pero hay muchas veces en que la subadministración podría ser una figura que traiga más problemas que beneficios. Por eso se establece esa excepción. Senador Montes. No, yo solamente recordar de que hubo una norma que decía que el máximo de departamento en condominio de vivienda social en un condominio era 150. Sigue vigente. Lo que pasa es que aquí ha habido una disputa bastante grande, sobre todo un señor de apellido Ugarte que trabajó en el Ministerio de Vivienda en algún tiempo, que trató de borrar esa norma porque hubo una presión muy fuerte de la Cámara. Yo creo que eso hay que mantenerlo. Yo no tengo problema en que haya una norma que excepcionalmente, bajo ciertas condiciones, se dé una autorización distinta, pero 150 ya es harto para ponerse de acuerdo. Imagínense más por frente a su afirmación, ¿eh? O sea, yo creo que hay que tener bastante cuidado con eso.
Presidente, nosotros mantenemos, porque en el proyecto se buscaba eliminar esa limitación de los condominios sociales, nosotros lo mantenemos. Respecto de las viviendas sociales, condominios de vivienda social, en torno a limitarlos a un número. Y claro, lo que estamos haciendo acá, precisamente es que cuando hay un solo edificio que tiene más de 200 departamentos distintos a vivienda social, se permitan este tipo de situaciones de subadministraciones. Pero lo otro lo mantenemos como tal. ¿Ya? Ministro, entiendo entonces que también un administrador puede tener 2 condominios, 50, claro. 60 casas, el sector puede administrar varios condominios porque el número es bastante reducido, 30, 20 viviendas, condominios pequeños. Sí. Lo único que precisamos acá nosotros, presidente, porque esta es una norma que venía en el proyecto, lo único que precisamos es que si en un solo edificio hay más de 200 departamentos, que es difícil, no haya 2 administraciones, porque se hace muy difícil, que del piso 10 para arriba un señor y del piso 10 para abajo otro señor, y cómo se pagan los gastos comunes, cómo se prorratea, se hace difícil. Esa es la única precisión que hacemos, todo el resto lo mantenemos igual. ¿Ya? Eso. Don Gonzalo. Muchas gracias. Esto, está relacionado con lo que dije antes, volumen de aire e instalaciones de gas, esto es más específico. El proyecto de ley no contempla normas relacionadas con estas construcciones que existan en el artículo vigente, en el artículo 14 bis de la ley vigente. Entonces se está reponiendo ese artículo en distintos incisos no equivalentes, pero son todas las normas relacionadas con el rol de la Superintendencia de Electricidad y Combustible de los edificios, el sello verde, todo ese tipo de cosas, que no estaban. Tuvimos con la Superintendencia de Electricidad y Combustible y ellos están de acuerdo en reponer este inciso. De hecho, las indicaciones vienen firmadas por el Ministerio de Energía precisamente por la reposición de estos incisos. Ellos estiman pertinente seguir teniendo ese rol. Así que por eso se presenta esa indicación. No es discutible porque al final tiene que ver con la seguridad del condominio. Sí, es bastante lógico ponerlo. Alteraciones de bienes comunes en uso y goce exclusivo. Aquí queda un poco confuso porque se eliminó una frase que se había puesto en algún momento de la ley de copropiedad. Se estableció que no se podían hacer alteraciones en los bienes asignados en uso y goce exclusivo, salvo el permiso de la DOM. Entonces uno queda con la duda de, si tengo el permiso de la DOM, ¿basta y sobra? No, a ver, el permiso de la DOM se lo tiene que dar usted, pero usted además necesita el acuerdo de la Asamblea. Entonces es precisar que necesita las dos cosas. Usted necesita el acuerdo de la Asamblea y el permiso de la DOM. Eso es. Sí, Gonzalo, una consulta, el tema de los estacionamientos de visita. Estaríamos hablando de bienes comunes y además, aprovecho de decirlo, esto también tiene una regulación, porque en definitiva, cuando esto es bien restringido, se cuida mucho el espacio, pues están todos los vecinos a la calle, alterando la vía, la circulación de toda la avenida. Si no hay un número de estacionamientos para visita, que debería ser también una norma para no provocar el atochamiento de salida, ni tampoco situaciones de malestar al resto de los que viven en la cuadra o en la cercanía. Sí, tiene que ver más con los bienes comunes son eso, estacionamiento de visita. No hay norma de número, ¿no? O sea que la exigencia de estacionamiento de visita es más bien una norma urbanística que va relacionada con los planes reguladores y con las exigencias de la propia Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, más que en la ley de copropiedad que diga usted tiene que tener tanto estacionamiento de visita. La exigencia de estacionamientos de visita o estacionamientos en general es una norma urbanística que está en los instrumentos de planificación territorial. Y es ahí donde uno debiera... Claro, más que modificarlo acá. Pero la Asamblea podría decir, queremos destinar esta área para estacionamiento de visita, me explico, porque son bienes comunes en goce y diría, no queremos áreas verdes, queremos estacionamiento de visita. Podrían hacerlo. Con acuerdo de la Asamblea, porque es una alteración de los bienes comunes. Sería de las materias de Asamblea Extraordinaria con quórum reforzado. Sería porque altera los bienes comunes. No le vamos a poner quórum calificado. Ministro, en ese tema de los estacionamientos, que es un tremendo conflicto, porque estuvieron todos estos concedidos para que casi no tuvieran auto. Nosotros en vivienda social agregamos una norma que decía un estacionamiento obligatorio cada 2 departamentos, ¿no es cierto? Esa es la regla. Esa es la regla, que hubo una lucha muy fuerte contra esa norma, porque se decía, hay zonas donde no hay terreno, en fin. Bueno, ahora se está planteando modificar las áreas verdes y otros en función de estacionamiento, porque hay muchos autos. El problema es que tenemos que buscar una solución a eso.
en varios condominios ha empezado a pensarse en construir estacionamientos subterráneos, porque no hay cómo hacerlo. Debajo de esas áreas verdes, en vez de destruir el área verde, construir estacionamientos. El problema es cómo se financia eso, hay que empezar a pensarlo, porque eso viene como dificultad. O sea en todo lo que es PPF, Programa de Protección del Patrimonio Familiar, hay que contemplar la posibilidad de que parte de esos recursos fueran a eso. Yo no sé si hay otras alternativas. Entiendo que los japoneses tienen este sistema que los ascensores de auto, ¿no es cierto?, que los suben, no sé cómo es, y los ponen en altura. Yo no sé, pero hay que buscar una solución porque cada vez esto es más conflicto en todo tipo de condominios. Hay demasiado auto. Gonzalo. Perfecto. Ya. La suspensión de servicios por deudas de gastos comunes. Volvemos al tema de los gastos comunes. Actualmente la ley contempla lo que decía el senador Monte al comienzo, que se puede suspender o solicitar a la empresa de servicio la suspensión del servicio eléctrico de aquellas unidades que tengan 3 cuotas de gastos comunes impagas, y el proyecto de ley establece que también se puedan suspender los servicios de telecomunicaciones y de gas. Entonces, la revisión que hicimos, dijimos, bueno, a ver, precisemos que es o, porque que usted pueda suspender alguno de los 3, pero no más de uno simultáneamente, porque también podría ser excesivo que podría alguna administración decir córtele los 3 servicios. La ley lo permitía con la redacción que tenía, entonces se dice que solamente se cambia un y por un o y se precisa con una frase, oiga, solamente se puede suspender un servicio a la vez. Y no nos parece, pusimos aquí como observación, no nos parece pertinente incluir el servicio de agua porque hay una indicación para incluir el servicio de agua como posible servicio a suspender. Entonces queremos hacer presente que no nos parece pertinente un tema de salubridad y de... Sí, no, en el fondo no sería procedente cortar el servicio de agua. Quizás sería el más efectivo, pero no nos parece pertinente porque vulnera otros derechos, digamos. No es proporcionado al problema que se busca resolver. Hacer una consulta, poder que haya departamentos años abandonados que acumulen estas deudas y luego son vendidos. Esto igual que los partes a los vehículos que estuvimos discutiendo en la Comisión de Transporte, cuando la venta de un vehículo usado, el que paga al final, el que compra el vehículo, cosa que estamos corrigiendo para que el que pague siempre sea el infractor y no el comprador a posterioridad. En este caso particular, si un departamento acumula una fuerte deuda y luego es vendido por su dueño, para eludir además el pago de la deuda, ¿qué pasa para proteger el interés común? Se vende el departamento y se quedó con una deuda impagable y el que llega va a decir y sucede, llega y tiene una lista de supermercado enorme de deudas y ahí viene un conflicto permanente, es decirle, bueno, el que llega y dice, esta deuda no es mía, ya sea arrendador o propietario, que pasa en el tema de los arriendos, y se genera un conflicto. Como esta ley, como decía la senadora Lavena, busca resolver los conflictos, los mecanismos. El tema de la acumulación de deudas de un arrendador o un propietario que sale de la propiedad es un tema a ver. Uno podría avanzar un mecanismo de que, claro, hubiera algún... Después, ¿cómo sabes cuándo lo va a vender? Me explico, ¿no? No tienes posibilidad de saberlo, pero ¿qué pasa con esa deuda concreta cuando el propietario vendió y el nuevo propietario, yo no sé si se le hace seguir la deuda? Porque uno podría decirle, bueno, el que compra tiene que hacerse cargo de la deuda y él tiene entonces que verificar de que no exista deuda o se la descuenta al vendedor. Pero algún mecanismo hay que hacer porque esto ha pasado más de una vez y son deudas de millones, no son deudas a veces por fuga de agua, porque nunca quisieron reparar. Se genera una deuda enorme que genera un conflicto con ese punto. Sí, presidente, la ley entiendo que ya establece eso, que de hecho cuando se compran departamentos, en los estudios de título normalmente se pide el pago de las contribuciones y tráigame el certificado del pago de los gastos comunes, porque la ley dice expresamente que la deuda sigue al departamento, es como la contribución, y por lo tanto el propietario que sea titular en su minuto es el responsable de la deuda, y si se transfiere con la deuda hoy día. Entonces no hay manera de sacarse el problema de encima de la deuda por el hecho de transferir el dominio. O sea, alguien queda responsable y queda responsable el propietario. Lo dice la ley hoy día. Entonces, y de hecho me recordaba que cuando se hacen estudios de títulos, normalmente los abogados piden también acredíteme el pago de los gastos comunes porque el dueño que va a adquirir entre con el departamento, la propiedad limpia en el fondo. Eso. Pero lo establece. Ahora... Él lo establece, los casos sean igual.
ver un mecanismo de hacerlo más visible, de tal manera que opere y sea parte del reglamento, por ejemplo. Si cada departamento deberá tener presentación de aquello y obligar a la presentación. Pues si la ley lo establece, no es un tema muy frecuente. Más bien visibilizar, ministro, la exigencia. Sí, podemos buscar alternativas, presidente. De hecho, cuando uno transfiere el dominio de una propiedad, tiene que insertar en la escritura el pago de las contribuciones al día y el notario tiene que certificar que estén pagadas. Y se insertan. Y si no, el conservador no inscribe. Como otra serie de... Podríamos generar una fórmula de que ocurra lo mismo con la transferencia de departamentos respecto a sus gastos comunes. Evaluémoslo. Déjenos verlo y... o sea, hoy día la norma existe, tiene razón usted. Igual que con las contribuciones, pero en las contribuciones se agregó lo que usted dice, que hay que exhibirlo y el notario tiene que certificar y hay que insertarlo en la escritura. Porque muchas veces tiene que haber pasado que más de algún propietario compraba ignorante, desinformado y no sabía la contribución y después se encontraba con que tenía 2, 5, 10 millones de deuda en contribuciones. Pero ese es un daño al fisco, ¿no? Ese es un daño al bien común del resto de los propietarios, que es un daño privado, pero igual es un daño. Sí, pero puede hacerse. Lo podemos evaluar, que seguir la lógica de las contribuciones, en el fondo generar una acción más activa del que vende de exhibir ante el notario que los gastos comunes están pagados. Si se trata de un departamento que tenga gastos comunes. Veamos, lo podemos evaluar, presidente, me parece. Senador Montes. Eso en el caso de una operación de compra-venta. El problema de que muchos propietarios simplemente no pagan nada, ni gastos comunes, y a veces ni contribuciones, ni la cuota correspondiente al agua, y los mecanismos para exigir eso son bajos. Nosotros cuando estudiamos esto la otra vez, se vio en alguna legislación, que no recuerdo hoy día si es la holandesa o la argentina, que lo ponían como un pasivo respecto a la propiedad. O sea, el que tenía todos estos pasivos iba perdiendo un porcentaje de la propiedad. Lo que era bien determinante, o sea, cuando se acumulaba mucho simplemente dejaba de ser propietario de... Los holandeses tenían eso incluso cuando tenía propiedad abandonada para distintas cosas. Yo creo que sería bueno darle vuelta a algo más radical, porque si no esto no opera. Bien. Creo que fue Holanda, estoy casi seguro que fue Holanda. A ver si podemos consensuar una indicación al respecto. Bien, ministro. El plan de emergencia, bueno, está en la ley vigente, ya contempla una norma sobre el plan de emergencia, y lo que buscamos es precisar ciertas cosas. De partida hay temas de lenguaje, porque también se incorporaron unas modificaciones a la ley general, para que hablemos de plan de emergencia más que de plan de evacuación. El plan de evacuación es un elemento del plan de emergencia. El plan de emergencia es algo mucho más complejo, es preventivo. El plan de evacuación es para el momento de la emergencia saber a dónde escapar, digamos. Pero el plan de emergencia es algo más integral. Y algo que es muy importante que está en el proyecto de ley es que el plan de emergencia lo tiene que hacer el titular del proyecto, antes de que entren los ocupantes, porque en la ley vigente el plan de emergencia lo tiene que acordar la asamblea, por lo tanto la gente entra a vivir ahí y no hay plan de emergencia hasta que se haga la primera asamblea. Entonces hay un lapso de tiempo sin plan de emergencia que es muy peligroso. Entonces el plan de emergencia lo tiene que hacer el titular del proyecto y antes de que entren los ocupantes eso ya tiene que estar vigente. Y después se tiene que ir actualizando. Y en esa actualización nosotros quisimos innovar un poco en el sentido de que la obligación de actualizar el plan de emergencia tiene que considerar quienes viven en ese edificio. ¿Quiénes viven en qué sentido? Personas con discapacidad, infantes, adultos mayores, personas que estén postradas en cama, incluso población que no sea hispanoparlante, porque ha habido problemas en determinadas emergencias en que el plan de emergencia no ha sido entendido, no se entienden las señales, etcétera, y ha habido problemas con población que no manejan el idioma castellano, y entonces la idea es que si el plan de emergencia tiene identificado que es un edificio que tiene una población con esas características, o que tiene una persona postrada en el departamento, no sé qué, o menores de edad, etcétera, que eso esté claramente establecido en las actualizaciones que se hacen periódicamente, que esos planes se envíen a carabineros y a bomberos para que en el momento de la emergencia alguien sepa que en el departamento 305 hay que ir a buscar a una persona, porque esa persona no va a poder salir sola. Entonces ese tipo de detalle que es especificar un poco más el plan de emergencia. Eso. Tengo una observación ahí. Que, como tú dices, me parece muy bien la observación, pero dado que van a ir cambiando quienes habitan
y además podría producirse que una persona que no era postrada lo es. Tendríamos que establecer un tiempo. ¿Cada cuánto tiempo? No sé si la ley lo dice o no, porque si no queda... Si no me equivoco, dice que son actualizaciones de un año. Cada año hay que estar actualizando el plan de emergencia, cambiando este listado, básicamente, o cambiando cosas que sean pertinentes cambiar. Pero ¿qué pasaría si agregáramos que en caso de ocurrir una situación, digamos, de cambio del estado de... ser informado. La persona solicite, digamos, a la Asamblea un cambio de que se permita, porque evidentemente una persona con accidente vascular no tomó la decisión de enfermarse, pero cambia completamente su condición y por lo tanto el plan debiera contemplarlo. Lo importante es que no esté actualizado y hay que para buscar los mecanismos para que se mantenga pero siempre el actualizado. mecanismo debiera quedar establecido, que en caso de cambiar la situación de alguno de los copropietarios, que solicite, digamos, por escrito la modificación y no esperar un y no tenga que esperar un año. No, tiene toda exactamente. lógica, sí. ¿Ya? Oiga, yo sobre esto quisiera recordar que en otra parte de la ley se establecen ciertos estándares, que no puede haber materias explosivas dentro de los departamentos. Pero tenemos un problema bien serio con el gas. En la mayor parte de vivienda social, el gas es balón. Y entiendo que está prohibido que hayan balones. Entonces, sí. Entonces, ¿cuál es el problema, ministro? Que Metrogas no llega con redes de gas a la vivienda social, porque sacan la cuenta, o sea, vaya a todo lo que es bajo de mena. No llegan las redes, a pesar que para las personas sería más barato que comprar el balón y más cómodo. Entonces, aquí, la última vez que discutimos la ley de gas se les impuso una obligación, pero ellos siempre se han resistido y no están cumpliendo esa norma. O sea, no llega el gas de cañería, ese gas no llega directamente a la vivienda social. Y esto genera inseguridad, o sea, genera una tremenda inseguridad. En materia de plan de emergencia, ministro, discutimos hace tiempo qué información debería ser enviada a bomberos y a carabineros, pero un cierto reparo. Manejar esa información por estas instituciones representa un costo adicional, almacenamiento, disponibilidad. O sea, la pregunta es, si hay en un condominio de 200 departamentos una emergencia, ¿cómo accede el bombero a saber, digamos, el plano y lo tenga disponible? Una de las ideas es mandárselo y que ellos lo almacenen. Pero eso representa un costo, lo señalaron en alguna oportunidad. Pero en caso de incendio o acceso, esta información deberá estar puesta de manera que no se... Si hay una emergencia, esa emergencia no impida acceder a esa información. Una de las fórmulas es tener que el constructor, el proyectista, envíe esos planos a bomberos. Si mal no recuerdo, se señaló que para hacer eso se requiere tener un mecanismo que bomberos muchas veces no tiene ni puede financiar, porque es un organismo voluntario. Pero está claro que esa información no solamente debe ser para los condominios, sino, bueno, todo edificio condominio, pero debería estar accesible en caso de emergencia, y el plan de emergencia hecho por el proyectista tiene que tener a quien le entrega esos antecedentes. Y cuando discutimos aquello de llevárselo a bomberos, pero el bombero dijo, mira, yo tengo que recibir esto, ¿dónde lo almaceno? Tengo que tener un especialista. Ojo, eso está pendiente de cómo se accede a la información en caso de emergencia, de las características del condominio, sobre todo en altura. Y deberíamos abordarlo con bomberos. Senador Sandoval. Sí, presidente, en realidad hay materias de orden práctico en las situaciones. Yo imagino efectivamente bomberos con un cúmulo de planes de emergencia en zonas altamente con altos condominios. Yo no me imagino bomberos y saliendo de una emergencia, ¿no es cierto? Y saliendo con una minuta donde diga, miren, el edificio A que tiene estas características y esta situación. ¿Cómo lo veo práctico? Y además duplicado también, porque además de bomberos lo tiene carabinero. Y en la práctica lo más probable es que el que va a tener que tenerlo lo más a la mano, lo más cerca, es el administrador en la puerta del edificio. ¿Ya? O sea, lo más práctico de todo va a ser al final del día. Pero lo más práctico va a ser al final del día es la puerta del edificio. ¿Ya? O sea, ¿cómo operativizar eso para darle eficiencia a la idea? Porque de lo contrario, yo no imagino, como dice usted, presidente, bomberos con carpetas y carpetas digital o como sea, o carabineros por otra vía, ¿y cuál es la eficiencia de tener ese acumulamiento de esa información? En ese sentido, para recoger solamente de manera rápida, recordar que la ley de copropiedad tiene también un reglamento de la ley de copropiedad, que de repente estas materias podrían ser parte de materias reglamentarias más específicas de cómo se cumplen estas obligaciones. Quisiera pasar a las otras láminas para que alcancemos a verlas todas, pero
Me paso al... Hagámonos cargo. Yo solo Sí, decir que lo hace, sí, lo no, hace de todas cada maneras, de que el plan de condominio, esto va a emergencia- quedar en 1000 lugares distintos, ¿ah? Ojo, ¿ah? Tiene que tener una normativa de acceso igual, porque si no, es adivinar dónde está. Y en momento de crisis nadie sabe. Démosle una vuelta. Presidente, lo que podemos hacer es que la norma no lo especifique, pero diga que el reglamento tendrá que señalar dónde, en qué formato, de qué manera esta información llega a las unidades de bomberos, de emergencia. Ahí buscamos una reacción, pero que quede establecido, ya que es un mandato de ustedes, al reglamento para que se haga, pero para que no quede en el aire. ¿Ya? Veámoslo. Ya. ¿Cómo está? Cuando estábamos hablando de la frecuencia de actualización del plan, también uno ve en la práctica, como dice el senador Sandoval, qué va a pasar con esto de que bomberos tengan que recibir año a año la actualización, y por otro lado que efectivamente uno quisiera saber que debiéramos tener en el futuro una plataforma digital, que bomberos pudiera estar en línea con el sector que está vinculado y carabineros, de tal manera que pudiera tener una amplimetría actualizada de la situación de cada edificio, porque efectivamente, además, yo quiero dejar en claro que bomberos es una institución voluntaria y por lo tanto no tiene una obligación, además, de tener que tener actualizado nada, en estricto rigor. O sea, es maravilloso lo que hacen, pero además no son responsables de nosotros, y por lo tanto, siendo una acción voluntaria, quienes debemos facilitar su ejercicio, digamos, de este voluntariado, somos nosotros, tanto el Estado como los ciudadanos. Entonces yo también quisiera plantearlo, porque esto queremos que sea práctico, y yo creo que ahí lo que hace falta básicamente una plataforma digital que actualizada, que les permita a carabineros y a bomberos hacer un trabajo efectivo, porque lo que queremos es salvar vidas, y cuando hay concentraciones de 200 familias viviendo en un edificio, la verdad se ve complejo. Perfecto. Bien, recogemos Gonzalo, el punto. Paso al arbitraje. El tema del arbitraje ha estado siempre en la ley, el proyecto de ley también, pero tuvo ciertos cambios que la Corte Suprema dijo: oiga, aquí parece que usted está diciendo que el arbitraje es de derecho y que el árbitro lo designa la Asamblea. Y es complicado que lo ponga de derecho, porque la idea es que se facilite el acceso a la justicia, y eso lo limita un poco, porque es más exigente. Complementar que necesita de abogado. Claro, el arbitraje de derecho requiere ser tramitado por un abogado. Todo. Juicio no llevado por los jueces, en el fondo, Claro, sino que por jueces en cambio hay arbitrajes más simples, un árbitro arbitrador con un procedimiento más simplificado, y la idea es que eso quede abierto, que ya verá las partes en conflicto que decidan qué tipo de arbitraje quieren, y también la designación no puede quedar en manos de la Asamblea, porque la Asamblea podría ser una de las partes en el conflicto. Entonces la Corte dijo: eso no corresponde. Entonces, que se designe de consumo. Creo que alguno de ustedes presentó también una indicación en esta línea. Entonces, es hacerse cargo de las observaciones de la Corte Suprema. Paso a estos temas que son relevantes: la continuidad del espacio público y la conectividad de los condominios. Esto es una innovación del proyecto de ley, porque busca establecer una nueva norma destinada a controlar o minimizar la tendencia a generar grandes condominios cerrados. Entonces, ¿qué dijo? Mire, si usted tiene un condominio muy, muy grande, tiene que abrir vías que generen una continuidad de la trama vial, y que los sectores que queden como condominios cerrados no excedan de 20.000 metros cuadrados. El problema es que además dijo, bueno, no pueden exceder de 20.000 metros cuadrados, las vías que usted abra tienen que tener una distancia entre ellas que no exceda de 200 metros. Nosotros hicimos el ejercicio, y eso, poner esa regla, con la regla de los 20.000 metros cuadrados y la obligación de abrir vías públicas, uno ya podría controlar esto, y lo de los 200 metros podría complejizar bastante el diseño de los condominios. porque pueden haber diseños. Claro, alargados, que él tenga un cerro al lado, no sé qué. Entonces, pedirle 200 metros podría complejizar un diseño que quizás tiene 250, 300, que igual son distancias caminables y sin mayor dificultad, que hayan esas distancias un poco más laxas, pero está al resguardo de los 20.000 metros cuadrados. Entonces, con eso ya se podría cumplir. Presidente, lo que nosotros buscamos acá, y entendemos que no se creen estos suerte de condominios sociales, mega condominios sociales, de más de 2 hectáreas finalmente. Eso es. Y que impida la trama de la ciudad, que haya calles, que haya conectividad, y que finalmente se vayan, que existen hoy día, que son de 4 hectáreas, de 5 hectáreas, que se cierran y no hay por dónde llegar. Y hay dificultad para el acceso de servicios de emergencia, bueno, para todo, para las familias, las micros, transporte. Entonces, nos parece bien que se limite a 2 hectáreas. Lo único que nosotros estamos observando es que los condominios no siempre son cuadrados y en figuras geométricas exactas. Entonces, de repente hay problemas con un cerro, o son rectangulares y largos, o son, no sé, tienen diferentes formas de acuerdo al terreno. Entonces, eliminamos simplemente que
de la distancia de 200 metros. Creemos que con 20.000 metros, o sea, necesito 2 hectáreas, que es lo que establecía el proyecto de ley, nos parece razonable, pensando en el objetivo, que es que la ciudad tenga conectividad, tenga conexión. Eso es, porque hoy día eso se está afectando y no se está produciendo. La gran mayoría de los condominios tienen más de 2 hectáreas y eso no es deseable. Para nosotros lo entendemos así y creemos que hay que corregirlo. Senador Montes. Eso no entiendo mucho porque yo entiendo que cualquier condominio tiene que respetar el plan regulador. Y el plan regulador establece vialidades determinadas, que son 125 metros por cuadra. Entonces no sé bien dónde se... Entiendo que esto es especialmente pertinente para los condominios, de hecho no sociales, pero para los condominios en zonas rurales, los condominios en zonas de expansión, ¿eh? Que este fue un tremendo debate acá cuando se discutió la ley. 3 veces se repuso y 3 veces lo sacamos, ¿eh? Este tema de los condominios en zonas rurales. Hoy día existen todos los condominios. Y la verdad que no tienen Dios ni ley, ¿eh? O sea, y son un gran negocio porque es la manera en la zona del lago, en distintas partes del país, no responden. Y yo creo que esa realidad, dado que estamos legislando para el conjunto de los condominios, hay que repensarla en el tipo de impacto negativo. También tiene algunos positivos, pero el tipo de impacto negativo que esto tiene, porque llegan y se ponen en una superficie cualquiera, porque son a veces de parcelas. Son parcelas, son otras realidades que están segregando los espacios por distintos lados. Esto fue una pelea con el ministro Hermosilla de esa época. Él se jugó entero por los condominios y la Cámara de Diputados 3 veces la echó abajo y las 3 veces se repuso en el Senado. Y al final no ganaron. Presidente, lo que nosotros hemos visto y yo creo que existe consenso respecto de limitar el tamaño y no transformar esto en mega condominios sociales. Eso de todas maneras. Vamos a ver bien y vamos a tratar de explicarles bien y vamos a modelar bien el tema de los distanciamientos entre calle y calle. Pero sí, yo creo que hoy día, al menos en el Ejecutivo y por lo visto en la Comisión, hay consenso de que limitemos la construcción de condominios sociales, o sea, no condominios sociales, condominios de vivienda más allá de 2 hectáreas. Eso creo que hay que avanzar en eso, de todas maneras. Vamos a ver el tema de los 200 metros, vamos a revisarlo bien, pero nos parece. Sí. Muy fuerte por este tema. Porque está construyendo un condominio de tales características que no rompe totalmente la vinculación con el resto de la ciudad. Sí, lo que pasa es que, recogiendo lo que señala el senador Monte, efectivamente la regla general debería ser que el plan regulador establezca el uso del suelo de vivienda y establezca la afectación de utilidad pública para las vías que van a ser necesarias ahí. ¿Qué pasa? Que muchas veces se establece ese uso de suelo y no se establecen esas afectaciones de utilidad pública, quizás en el entendido de que, bueno, cuando se lotee, el loteador me va a ceder las calles y ya voy a tener las calles. Pero el problema es que si ese desarrollador no hace un loteo, sino que hace un condominio, todas esas vías quedan como bienes comunes y cerradas, y no hubo afectación de utilidad pública. Entonces lo que busca esto es, mire, aunque no haya afectación de utilidad pública y usted le hayan puesto un paño de 5 hectáreas de uso habitacional, usted tiene que hacer vías públicas, acá tiene que abrir algunas vías públicas, aunque no estén afecto de utilidad pública. Por eso, en la lámina que viene, dice, la cesión de las vías que dan continuidad a la trama vial. Hay que precisar que estas vías que uno va a abrir no son bienes comunes. Entonces, dejar establecido que se deben ceder al dominio público, porque si no, no van a servir a la circulación. Claro, pero es que aquí es... Por eso, entonces a eso apunta esta norma. Y por lo mismo, se busca eliminar una posibilidad, porque el proyecto de ley dice que el plan regulador pueda establecer que la superficie no sea de 20.000, que sea de 5.000. Que el condominio máximo sea 5.000. Nosotros nos parece que si el plan regulador ya se va a poner a hacer cambios, bueno, que para eso ponga afectación de utilidad pública y con eso controle la superficie máxima, porque si uno pone afectación de utilidad pública, genera grandes manzanas de 5.000, 10.000 metros cuadrados, ya con eso ya generó la continuidad de la trama vial y no es necesario enredarse con lo otro. Sí, pero lo que plantea el senador y que lo debemos ver es que también esta norma se aplique a la extensión de la ciudad a zonas rurales. De ir anticipando. Veámoslo. Sí. Está bien. Bueno, en la sesión ya lo expliqué, que estas vías tienen que cederse porque si no, no le van a dar continuidad. Estamos terminando. Sí, la compensación de exigencias de cesión, esto es reponer algo que está en la ley actual, que el proyecto de ley lo está eliminando, que es cuando un condominio tiene que ceder superficies muy pequeñas de área verde o tiene que hacer sesiones de equipamiento. Esto no aplica a condominios de vivienda social, pero los otros tipos de condominios, si tiene que ser un área verde muy chica o un equipamiento, que eso se pueda compensar su valor en dinero a la municipalidad y la municipalidad ya lo tiene que destinar a área verde o a equipamiento, no puede destinar a otros fines. Entonces,
Claro. Además, considerar que no pueden quedar los condominios de vivienda social fuera de esta norma, porque el estándar va quedando demasiado bajo. Para ahorrarse costos el Ministerio de la Vivienda, porque al final, para ahorrar costos de los proyectos, se les baja el estándar, entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué no se incluye los condominios de vivienda social? Por el costo. No, aquí está diciendo que los condominios de viviendas sociales no podrían compensar su obligación de área verde por dinero. Entonces, si la superficie de área verde es de menos de 500 metros, tienen que hacer esa área verde de menos de 500 metros, aunque quizás podría ser más efectivo que esa área verde se materialice como parte de una más grande, digamos. ¿Qué municipio ha destinado otras plata a mejoramiento obligado? Ya vamos a revisar la aplicación que ha tenido esto. O sea, mejor dejar establecida la alternativa de área Verde, nomás no depositarle plata al municipio. Y solo hacerlo bajo un proyecto determinado, o sea, entregarle la plata al municipio para un proyecto determinado, para una solución determinada, porque si no el municipio lo destina a cualquier Claro, cosa. ahí se puede vincular con la ley de aportes, porque en el fondo ahí ya va a haber un plan de inversiones y uno podría decir, mire, vincúlelo con eso y ahí eventualmente podría aceptarse. Límite del tamaño de condominio y viviendas sociales, ya lo hablamos. Sobre esto, ministro, yo creo que es muy importante que la biblioteca también averigüe cómo se está resolviendo este problema en otras partes del mundo, si este es un problema en todos lados. Las ciudades llenas de edificios baja mucho el estándar de lo común, de los espacios comunes. Sería bueno saber cómo lo están resolviendo. El límite al tamaño de condominio, el proyecto de ley está eliminando el inciso que decía que el reglamento de la ley iba a establecer la cantidad máxima de condominio y viviendas sociales. Nosotros estamos reponiendo el inciso. Y el reglamento actualmente dice 150. Lo que está diciendo la ley es que el reglamento fijará, si después fija que son 100 o lo sube un poco más, bueno. Pero Decía 150. Y eso lo borró también un señor David Huber. Pero el reglamento sigue diciendo 150. El reglamento de la ley El sigue... reglamento que lo modifica el Ministerio de Vivienda dice 150. Sí. La idea nuestra es que siga tal cual, o sea, que no se elimine aquí y que el reglamento lo siga estableciendo. Y creemos, a nuestro juicio, por lo menos durante este gobierno, la idea es no superar el 150. Salvo que cambie el ministro. Bueno, también, no, es algo que ocurre, una cosa que me recién decía ella, es que en los programas de integración social hay un problema. Pues a través de la integración social se supera esa norma. Porque integración social, el decreto 49 puede ser 150, lo social, y lo otro, ¿cómo se define? ¿Me entiendes? Hay un tema que hay que ver en esos proyectos. Ya, está bien. Sí. Bueno, la asesoría municipal a condominios de viviendas sociales. Esto generó observaciones de las asociaciones chilenas, pero la verdad es una función que está ya en la ley vigente. Eso existe y la verdad es precisar simplemente que esa función la pueden cumplir con convenios con otras instituciones. Ojalá también que puedan ayudar en la asesoría para el cobro judicial de los gastos comunes adeudados con la Corporación de Asistencia Judicial o con otro tipo de convenios que permitan prestar una efectiva ayuda a los condominios de viviendas sociales. Y esto creo que es relevante por lo que viene en la lámina siguiente, por cosas que hablaron ustedes en las sesiones, que es este rol de supervigilancia, que alguien tenga algún rol de supervigilancia respecto a las normas de la ley de copropiedad. Y lo que estamos haciendo es replicar el rol de supervigilancia que tienen la Seremi de Vivienda y Urbanismo respecto a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en el artículo 4 y 12 y 118 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Respecto de las DOM. Claro, respecto de las DOM. Entonces aquí se está diciendo lo mismo. La DDU puede impartir instrucciones mediante circular y las Ceremis pueden supervigilar el cumplimiento de la ley de copropiedad en lo que respecta a los trámites ante la dirección de obra. Se pueden presentar reclamos en contra de las direcciones de obras que no están cumpliendo con la ley, etcétera. Lo que sí estamos precisando es que no le corresponde a la Seremi de Vivienda y Urbanismo resolver los conflictos entre los copropietarios y meterse en eso, porque para eso están las vías de solución judicial o extrajudicial, del juez de policía local, del arbitraje, etcétera. No es el Seremi el que va a resolver los conflictos entre los vecinos. El Seremi va a resolver los conflictos con el director de obras que no está autorizando alguna determinada materia relacionada con copropiedad. Y por último, la última lámina de aplicación de la ley y necesidad de adaptar reglamentos. Es importante que quede establecido, bueno, que se deroga la ley anterior, pero ¿qué pasa con los proyectos que ya están acogidos a copropiedad? Se tienen que regir por la nueva ley y estamos estableciendo en una indicación que tienen un plazo de 1 año para adaptar su reglamento de copropiedad, porque van a tener cosas que no van a estar acorde a la nueva ley. Entonces, que tengan un plazo para ver cuál es el mecanismo adecuado para ellos para adaptar sus disposiciones. Vencido ese plazo, aplica directamente la ley y el reglamento quedaría sin efecto en la parte que sea contradictoria. Primaría la ley por sobre esos reglamentos de copropiedad. Eso sería como presentación general de las indicaciones. Después, cuando vayamos a la discusión particular, podemos ver los términos específicos de cada uno. No sé si tienen más observaciones. No. Gracias por su buena disposición, senador Monte.
A ver, ministro, hemos tenido la exposición general, estamos en condiciones de entrar la próxima sesión al tratamiento de las indicaciones. El Ejecutivo está invitado de manera permanente y hay algunos temas que quedaron pendientes. Está cerrado por las indicaciones, pero lo podemos reabrir para algunas modificaciones que ingresen como indicaciones. Los que estamos en la sala cuando lleguen, hay algunos temas que quedaron pendientes que podían ser revisados. Ahora, si el secretario accede. Muy bien, yo quiero decirte que está la voluntad de la Comisión de sacar lo más rápido posible este proyecto de ley. Hay 142 indicaciones. 162 indicaciones, algunas son de fácil despacho. Muy razonable y lógico. Bien, agradeciendo al ministro. Ministro, tiene usted la palabra. Presidente, sí, la idea nuestra es recoger las observaciones de hoy día, volverlas a transformar en adecuaciones a las actuales indicaciones. A lo mejor por ahí podemos resolver bien el tema sin tener que ir a la sala. La sala es muy simple. Eso. Y encantado de que partamos la próxima semana votando. Ustedes deciden. Nosotros disponibles y para sacarlo, para tratar de sacarlo lo antes posible, porque creemos que es un proyecto de ley bien necesario. Muy bien, gracias ministro, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.